Han salido todos los kirchneristas, es decir, los principales dirigentes del kirchnerismo, a pegarle a Lázaro Báez, a decir que Diana Conti me pareció una obscenidad, me avergüenza ser argentina, respecto a las imágenes de Martín Báez contando los billetes de dólares en la Rosadita. Ha hablado Guillermo Moreno, no pongo las manos en el fuego por Lázaro Báez porque no lo conozco. Habló Otavis, el líder de la Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Cristina es la única que puede justificar sus bienes. La corrupción me da asco, hay que investigar a fondo a Lázaro Báez. Cristina Álvarez Rodríguez, diputada del Frente para la Victoria, de la línea sciolista, sentí espanto al ver la Rosadita y los dólares de Lázaro Báez, todos apuntando a Lázaro Báez, pero de alguna manera salvando a Cristina, diciendo, bueno, Lázaro Báez no tiene nada que ver con Cristina y en todo caso es la irresponsabilidad de un contratista de obra pública inescrupuloso que ahora tendrá que dar cuentas ante la justicia de dónde sacó los millones y millones que pasaron por la Rosadita y que todo indica una parte fue girado al exterior, una parte fue lavado en el sistema financiero y una parte tal vez está en Santa Cruz. A ver, ¿cuál era el circuito? ¿Qué es lo que se conoce de nuevo respecto al circuito de los fondos con los cuales después Lázaro Báez incrementó exponencialmente su patrimonio? A ver, ese circuito tenía que ver, lo contamos ayer, pero vale la pena repetirlo porque hay algunas precisiones que han salido a la luz en las últimas horas. Lázaro Báez obtenía contratos de obra pública para Austral Construcciones, su principal empresa, y otras empresas contratistas de obra pública en Santa Cruz, con presuntos sobreprecios millonarios. Para que se den una idea, lo contamos, solo en la última década, solo por el rubro Vialidad Nacional, las últimas auditorías internas de Vialidad Nacional dan que Lázaro Báez recibió 16.300 millones de pesos en una década para construir obras viales en la provincia de Santa Cruz. 16.300 millones de pesos que iban a contratos de obras viales en Santa Cruz. Paso 2. Sociedades fantasmas emitían facturas truchas a favor de Austral Construcciones y otras empresas de Lázaro Báez, y de esa manera se inflaban los costos de las empresas contratistas de Lázaro Báez, las empresas con las cuales Lázaro Báez le facturó al Estado argentino 16.300 millones de pesos. Pero además se podía ir al paso 3, que era que Martín Báez fundamentalmente emitía cheques a favor de esas empresas fantasmas para las cuales supuestamente se les pagaba distinto tipo de trabajos que habían realizado para hacer esas obras públicas, pero en realidad eran usinas de facturas apócrifas, facturas truchas. Martín Báez emitía los cheques a favor de esas empresas fantasma, pero después esos cheques no entraban en la contabilidad de estas empresas, porque eran empresas fantasma. ¿Dónde aparecían estos cheques? Bueno, aparecían en los bancos por ventanilla, cobrados o por ventanilla o descontados en financieras. Es decir, eran pesos que se llevaban de la contabilidad de Austral Construcciones pagándole supuestamente a empresas que eran proveedores, pero en realidad eran empresas fantasmas. ¿Y la sospecha cuál es? La justicia sospecha que el dinero cobrado de esos cheques millonarios, cientos de millones de pesos, que emitía Lázaro Báez a empresas fantasmas, lo cobraba el propio Martín Báez. Es decir, lo cobraba el propio Lázaro Báez en efectivo. Que se cobraba esos cheques y quedaba en manos de Lázaro Báez en efectivo. Para que quede claro el diagrama de lo que se está investigando. No se está investigando un contratista de obra pública que simplemente infló los costos, pasó sobreprecios a la obra pública, infló los costos para sacar guita de negro de la contabilidad y pagarle una coima a un funcionario como una retribución de la obra pública que le dio. Se está investigando todo un circuito sistemático de apropiación de parte de esos fondos públicos
16.300 millones de pesos solamente en obras de vialidad nacional en la provincia de Santa Cruz, obras viales que le enviaba a Cristina para que se ejecuten en la provincia de Santa Cruz a través de las empresas de Lázaro Báez, Austral Construcciones y otra. Y la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez tenía en su contabilidad ya desde el año 2008 facturas truchas, facturas apócrifas. ¿Para qué? Para sacar guita en negro de la contabilidad de Austral Construcciones. Es decir, se emitían cheques contra empresas que no tenían una actividad real, sino que eran usinas de facturas truchas, y de esa manera después los cheques se descontaban o en financieras o en cooperativas, o se cobraban cash contado en ventanilla de los bancos, con lo cual ese dinero no se sabía quién lo tenía, es decir, no se sabía a dónde iba a parar ese dinero que salía directamente en negro, no entraba en la contabilidad de otra empresa de Austral Construcciones. Bueno, la sospecha es que ese dinero terminó acá. Gran parte de ese dinero terminó acá en La Rosadita. Hoy te vamos a contar cómo es que acá no había pesos, sino que había dólares. Y cómo es que acá, en La Rosadita, había millones y millones de dólares termosellados, cerrados, bajo un proceso que suele hacer la Reserva Federal de Estados Unidos cuando manda los dólares a la Argentina. Los va a buscar el Banco Central con distintos camiones de caudales, los lleva al Banco Central, le saca el termosellado de la Reserva Federal, lo termosella con el sello del Banco Central y lo distribuye en los bancos cuando los bancos le compran los dólares. ¿Cómo es que esos dólares terminaron contándose acá en La Rosadita que utilizaba Lázaro Báez para procesar millones y millones que salían de acá? Ya se sabe de dónde venía el dinero. En todo caso tendrá que investigar el juez. Pero si la única actividad de Lázaro Báez era facturar como nadie obra pública en Santa Cruz, se sabe de dónde venía. La discusión es a dónde iba este dinero que pasaba por la financiera La Rosadita. Sí, si en estas maniobras en las que está involucrado Lázaro Báez, en las que está involucrado Martín Báez, su hijo, en la que está involucrado el contador Pérez Gadín, tenía que ver o no la presidenta de la Nación, que es otra de las grandes discusiones que se está dando. Lo comentabas vos al principio del programa. El kirchnerismo dice, es horrible lo que hizo Lázaro Báez, la presidenta no tiene nada que ver. Algo parecido con esa frase, con ese criterio sintoniza hoy el juez Sebastián Casanelo, que dice: la presidenta en esta causa no está imputada, no la voy a citar ni siquiera como testigo. Pero hoy hay un dato importante, que es el pedido que hizo hoy Margarita Stolbizer nuevamente, ratificó el pedido de indagatoria para Cristina Kirchner en la causa de Otesur. ¿Qué dice Margarita Stolbizer, que inició la causa de Otesur? Que esta causa de lavado de dinero, que la causa de Otesur, donde sí está involucrada la presidenta, y una tercera causa de facturas truchas están relacionadas, que las tres tienen que ver, y que en estos mecanismos y en estos movimientos tiene que ver, por un lado, Lázaro Báez, pero también la familia presidencial, la familia de los Kirchner. Bueno, ¿cuáles eran las alertas que no escucharon ninguno de los organismos de control de la Argentina con el anterior gobierno, tanto desde el Banco Central como desde la unidad antilavado? Porque ya en el sistema financiero, cuando había un gran jugador que antes no existía en el sistema financiero como Lázaro Báez, empezaron a saltar alertas, es decir, reportes de operaciones sospechosas, guita que entraba en el sistema financiero y que los bancos decían: miren, esta persona que trajo millones y millones de pesos al sistema financiero me está depositando plata que no me justifica de dónde viene. ¿Cuáles fueron esas alertas, Diego? Alertas que fueron desoídas por la Unidad de Información Financiera, que en ese momento, bueno, estaba a cargo de José Esbatela. En 2008 ya empiezan a surgir esas primeras alertas. El Banco Finansur emitió una alerta de operación sospechosa de la financiera Inverness, que es una financiera importante en todo este circuito, a nombre de una persona que se llama Ernesto Clarence, y que es una financiera que básicamente lo que hacía era administrar el dinero de Lázaro Báez, de las distintas empresas de Lázaro Báez, Austral Construcciones, Goti, entre otras. Sí. Solamente estaba destinada a eso, por eso se dice, bueno, era el financista de Lázaro Báez, Ernesto Clarence, el dueño de Inverness.
Otra alerta, bueno, las extracciones de una cuenta de 125 millones de pesos que había en esta financiera. Se hacían extracciones que iban de 54 millones de pesos hasta 11 millones de pesos, pero siempre montos muy elevados, donde, bueno, por supuesto, las empresas de Lázaro Báez movían dinero siempre con esta financiera que muchos dicen estaba ligada no solo a Báez, sino a la familia Kirchner. Y otra alerta importante, reporte de operación sospechosa que fue emitida en su momento, en esta misma cuenta, Gotti Hermanos, que es una empresa histórica de Santa Cruz que se la quedó Lázaro Báez, bueno, en un procedimiento bastante irregular, depositó 42 millones de pesos de origen no documentado. Todas esas alertas que fueron emitidas... Ya desde el año 2008. Desde el 2008. Cuando Lázaro Báez también tenía una causa penal, una denuncia de la AFIP por facturas apócrifas. Sí. Que ya contamos... termina extinguiéndose la acción penal porque entra en el acuerdo fiscal del año 2008. Sí, cuentas por más de 100 millones de pesos. Cuentas en el exterior por 10 millones de dólares, varias causas que ya empezaban, bueno, a complicar a Lázaro Báez. Estas son las primeras alertas, no son las únicas. El Banco Central también había detectado, bueno, que CGI, la empresa, estaba involucrada en operaciones irregulares a partir del 2010. Y además hizo un informe sobre 2 empresas de Báez. Habíamos hablado de Gotti, de Austral Construcciones. Hay una tercera que se llama EPSUR, que también, bueno, hace mucho tiempo trabajos en Santa Cruz, en Chubut, sobre todo a nombre de la familia Báez. Bueno, a ver, miren lo que decía Otavis en el programa de Mirta Legrand el domingo al mediodía, cuando expresa un poco la visión del kirchnerismo, ¿no? Está diciendo, vayan por Lázaro Báez, pero ni una palabra de Cristina. ¿Usted qué piensa del tema Lázaro Báez, Cristóbal López? Por lo que salió en la tele, me indigna. La corrupción me indigna. Bueno. Y pienso que la justicia tiene que ir a fondo. La justicia tiene que actuar ahí. A fondo. Yo creo que con el tema, y tiene que actuar, y me parece que no en este tema, sino en todos los temas. En todos los temas. En la corrupción que tiene que ver con los funcionarios, con muchísima rapidez. Con los privados también. Nosotros tenemos que poder tener un acuerdo, todos los políticos de todos los partidos, todos los empresarios, de que no haya ladrones en nuestros espacios. Porque la política no es ladrona. Hay personas que se meten en la política para tener plata.